Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos ya en la recta final de este debate y estamos como con ganas de hacer unas preguntas que se nos han ido quedando entre el tintero, ¿no es verdad? Yo quería hacerle una pregunta a todos, creo que tienen 2 minutos o 1 minuto, me dirán, 1 minuto, ¿no es verdad? 1 minuto, porque oyéndolos, yo sí quisiera preguntarles a ustedes. Muchos han tenido una relación muy cercana con el presidente, con el expresidente Uribe, como por ejemplo Oscar Iván Zuluaga. Otros han tenido rifirrafes con el expresidente Uribe, como Francisco Santos, aún siendo vicepresidente. ¿No? ¿Nunca hubo ese tipo de rifirrafes? Pero muchos recordamos, Francisco. ¿No? No, ninguno. Bueno, no. se recuerdan. Bueno. Hubo rifirrafes, pero parece que eso pasó, ¿no? Eso pasó en esa relación, se compuso. Pero lo que quisiera preguntarles a todos ustedes es ¿por qué creen que son el mejor uribista? ¿Qué es lo que los hace a ustedes el mejor uribista? Oscar Iván Zuluaga. Yo soy un hombre que hago política por convicción y para mí la lealtad a unas ideas es el factor esencial para poder tener identidad en política. Yo conocí al presidente Uribe desde que era gobernador de Antioquia y me enamoré de su modelo de Estado, de la forma como gobernaba. Y desde allí lo vengo acompañando, paso a paso en las diferentes instancias. Y he tenido la oportunidad con él de compartir pues, todas las facetas de gobierno, desde el Congreso, desde la vida particular, desde el gabinete, en estos 3 años, desde que terminamos el gobierno. Entonces yo me siento identificado con ese modelo de Estado. Siento esa lealtad y esa convicción, yo me siento pleno. Y por eso soy muy orgulloso de ser uribista, de defenderlo y decirle a Colombia que esas ideas se necesitan para recuperarle el rumbo al país. Creo que nos toca con José Félix. Pues mire, muy sencillo. Yo lo he venido sosteniendo en todas partes donde voy. Uribe es una persona que marcó el país porque logró hacer cosas que nadie se atrevió. Entre otras cosas, porque es un político que actúa con la fuerza de sus convicciones. Yo recuerdo durante todo su gobierno que entendí que nunca leyó, ni escuchó, ni vio televisión. Es decir, gobernó con aquellas ideas sobre las cuales él siempre creyó que debía manejar el país. Yo vengo, como bien lo dijeron ustedes, de un sector conservador alvarista, un sector que tuvo durante todo el largo proceso político de Álvaro Gómez algo que fue fundamental. Gómez fue un doctrinante, fue una persona que tuvo las ideas claras sobre el país y sobre lo que él como político debía hacer. Las encuentro muy similares al presidente Uribe. No he tenido que cambiar una idea, una posición ni una convicción, habiendo hecho la política con Álvaro Gómez, cuando la he tenido que hacer con Álvaro Uribe Vélez. Por consiguiente, soy también de aquellos que no hace política por nada diferente a aquellas convicciones que mueven, que me mueven y que mueve el accionar de la política en la dirección que van con las ideas que uno profesa. Creo que Luis Alfredo Ramos. Creo en el presidente Uribe porque lo conozco desde hace mucho tiempo, desde la época de estudiante y posteriormente en las distintas posiciones que él ha ocupado en el gobierno y en cuerpos colegiados. Me apoyó para la alcaldía de Medellín y luego lo conocí muy bien en su actuación como gobernador y posteriormente en los 8 años como presidente. Creo que es un hombre de resultados, que sus políticas son claras, que ha sido el presidente de los que yo conozco, el que más ha hecho cosas positivas por el país, incluido el tema de la seguridad. Nadie enfrentó tan bien la seguridad como el presidente Uribe, pero también en los temas sociales y en los económicos, donde hizo un gran esfuerzo. Por eso creo en el presidente Uribe. Francisco Santos. Mire, yo he sido columnista de un periódico muchos años. Siempre lo que pensaba lo decía y eso me trajo problemas. Me secuestró Pablo Escobar. Me ha podido ir del país, me quedé.
creé País Libre, marché con los colombianos, estuve acompañándolos en los momentos más difíciles y más duros. Y de pronto me topo con un político que lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace. Algo bastante inusual en la política, y me ofrece ser su vicepresidente, y yo obviamente acepté. Tengo vocación de servicio, desde el activismo ciudadano, después desde la vicepresidencia. Me tocó durante 8 años aprenderle, sacar un máster y un PhD en gobierno de uno de los mejores presidentes que va a tener Colombia en su historia. Eso es como si yo hubiera estudiado física cuántica con Einstein. Heredé de él ese conocimiento del Estado, del ser humano, de la sociedad, de qué es lo que hay que hacer para operar, para que las cosas se den, se cumplan, se realicen. Heredé de él el liderazgo, lo entendí, cómo se maneja la fuerza pública. Fui leal, sin tacha, sigo siendo leal. 3 años después habría podido irme a disfrutar de los buenos momentos, de los ríos de leche y miel, como dicen, del presidente Santos. No, me fui con mis convicciones, las convicciones del uribismo, el desierto de la oposición. Ese aprendizaje y esa lealtad son una condición fundamental para ser buen presidente de Colombia y para ser un presidente absolutamente hasta la entraña uribista. Carlos Holmes. Yo soy un colombiano, María Jimena, que ama a su país y que cree profundamente en la bondad para la nación de la política pública que el presidente Uribe le planteó a los colombianos. Es una política pública que logró el apoyo de nuestros compatriotas durante un periodo muy prolongado de tiempo y a niveles que no tenían precedentes en la historia política del país. Esa política sigue teniendo vigencia, esa política inspira el proyecto de centro democrático y esa política nos conduce ahora a la construcción de una alternativa que nos va a permitir recuperar el buen rumbo que tenía Colombia y que se perdió en las manos de Juan Manuel Santos. Yo creo que nos falta Luis Alfredo Ramos. Ya estamos. Ya Ya terminamos. Caramba, ya chuleamos. con mucho gusto. No. Tú tenías una. Sí, una tenía una pregunta también para los 5 candidatos. Este es un debate de opositores al gobierno de Santos. Sin embargo, hay otra oposición, la oposición de izquierda, que también ha tenido, digamos, sus posiciones y sus posturas, y esperamos tenerla aquí en otro debate. Últimamente, los opositores del uribismo y los opositores de izquierda se han encontrado, han entrado en línea, en sintonía en numerosos temas. Los paros, las protestas, el propio presidente Uribe elogiando a figuras de la oposición. El propio presidente el propio Francisco Santos hablando de senador Jorge Robledo. Les pregunto entonces a cada uno de los precandidatos, ¿qué se siente? ¿Por qué están tan cercanos a la izquierda? ¿Por qué ese parecido con la izquierda y cómo separarse o diferenciarse de ella? Comenzamos con Luis Alfredo Ramos. Bueno, yo creo que es una coincidencia que podamos tener un pensamiento similar en muchos temas con los sectores de la izquierda del país, con el polo, el progresismo, los distintos sectores. Y a mí me parece que eso es saludable, dar las opiniones. Y sobre todo también ver que el país está siendo muy crítico con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. O sea que lo que está pasando es que estamos interpretando lo que piensa el país, el colombiano del común, el que sufre allí en la calle. Y es una coincidencia que se debe destacar, porque entonces hay una oposición que le quiere decir al país que hace sus críticas para que se mejoren las cosas, para que el gobierno corrija, y que eso es lo que debe suceder en una democracia. Muy cercanos a la izquierda, Francisco Santos. Pues es que el diagnóstico yo creo que es similar, y los mismos ciudadanos que están protestando en la calle lo demuestran. El diagnóstico de un gobierno ineficaz, un gobierno que genera desconfianza en los ciudadanos, un gobierno que no cumple las promesas, un gobierno que tiene unos problemas de ejecución inmensos, pues están ahí a la vista. Y creo que esa coincidencia es simplemente parte de un diagnóstico absolutamente real y transparente frente a lo que está pasando con el actual gobierno. Uno, eso es lo primero. Lo segundo, hombre, hay muy poquita oposición en este país, somos nosotros y el polo,
porque el presidente Santos ha logrado recoger absolutamente al resto, incluyendo los gremios. Mire lo que pasó con el doctor Luis Carlos Villegas, después de las grandes rodilleras que cogió en Cuba, ahora se va a Washington, ha coartado la libertad de los gremios, etc. Entonces, bienvenido pues que exista este tipo de debate profundo sobre un gobierno francamente malo y que tiene al país en retroceso. No estamos de acuerdo con la solución es totalmente distinta. Ellos quieren un Estado gigante burocrático, nosotros queremos un Estado eficaz, eficiente, donde el dinero le llegue a los colombianos de a pie y no a los burócratas del Estado. En eso, el presidente Santos se parece más al polo democrático que nosotros a ellos. Carlos Holmes Trujillo. Primero que todo, mi respeto a la oposición democrática. Yo soy un demócrata integral y le doy la bienvenida a esas manifestaciones de desacuerdo en ejercicio de las libertades propias del sistema democrático. Es evidente que ha habido unas coincidencias con la izquierda democrática, pero eso no obedece a una acción deliberada diseñada con el propósito de coincidir. Simplemente tenemos una valoración parecida respecto de determinados aspectos, pero hay también inmensas diferencias. Aquí lo fundamental es respetar la oposición democrática y eso es lo que no está haciendo el presidente Santos. El presidente Santos está señalando a quienes no están de acuerdo con él. El presidente Santos está excluyendo. El presidente Santos está retando. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirle nuevamente, señor presidente, ¿cuál plaza pública le gusta a usted más para que demos el debate sobre su gobierno? José Félix Laforí. Yo diría una cosa que vamos a coincidir todos. El país, la opinión pública, ya dio su veredicto con respecto a las próximas elecciones. Por quien no van a votar es por el presidente Santos. Esa reelección no se va a dar. Por consiguiente, habrá muchísimos escenarios para poder debatir con los sectores de la izquierda democrática cuál es la visión de país que más se acomoda a la Colombia actual. Por eso comparto con Francisco, en diagnóstico estamos en algunos casos de acuerdo. Incluso yo quizá fui el primer dirigente gremial que el gobierno no solamente discriminó, sino que después retalió. Casi que ha sido una constante en el talante del gobierno. Mesa de unidad nacional para los titulares de prensa, pero luego, cuando tiene que sentarse con la gente, a escucharlos, a encontrar la diferencia, a encontrar el disenso, que es el elemento sustancial de toda democracia, el gobierno no acepta nada diferente a sus propias opiniones. De ahí que buena parte de nosotros muchas veces hemos estado de acuerdo con actores lúcidos, como el caso de Robledo. Eso no significa que la izquierda que representa a Robledo y el centro derecha que yo represento pensemos iguales. Oscar Iván Zuluaga. Esa pregunta confirma la importancia de la propuesta del Centro Democrático para Colombia. ¿Qué es el Centro Democrático? Es un punto de encuentro de ciudadanos de diferentes orígenes políticos. En el Centro Democrático hay ciudadanos de la izquierda democrática, de origen liberal, conservador, de la U, ciudadanos sin partido y organizaciones cívicas. ¿Qué es lo importante? Que el Centro Democrático tiene unas propuestas para poder solucionar los problemas del país y alrededor de esas propuestas busca armar entendimientos y coaliciones políticas. Luego, bienvenidos ciudadanos de la izquierda democrática que sientan identidad sobre nuestras propuestas. Nuestras propuestas no son negociables, son fruto de una convicción sobre lo que necesita el Estado para poder superar los problemas. Por eso estamos recorriendo el país, estamos haciendo un ejercicio democrático por todo Colombia, con interés, estimulando el diálogo ciudadano. ¿Para qué? Para invitar a los colombianos a que se unan a esta propuesta política que es una respuesta a los problemas de los colombianos. Bueno, yo creo que hemos cerrado ya el ciclo y nos quedan muy pocos minutos para... ¿Nos iban a preguntar cómo vamos a derrotar a Santos? ¿No le parece poco 2 horas? Claro que En eso estamos, debate, ¿no? en eso estamos. Es el primer debate. En eso estamos. ¿Alguna otra receta, doctor Santos? No, es facilísima. ¿Cuál es? No, es facilísima, mire. ¿Cuál es? Es evidenciar la incapacidad del presidente para cambiar y transformar positivamente la vida de los colombianos. Si el presidente Santos
se midiera por el lanzamiento de programas o las fantásticas cuñas que produce para mostrar estos programas, sería el mejor presidente del mundo. Pero como la realidad es otra, si se le mide por los logros, encuentra uno que pues, es bastante regular su capacidad de ejecución. Perdón. No hay infraestructura. El programa de las casas, solo para decirle el de las casas, 100.000 viviendas gratis. Han entregado 5.000 y esto fue investigado con Findeter. Hay otras 43.000, 48.000 que están siendo construidas hasta ahora. Sí. Van en un 36%. Es decir, que va a entregar por ahí 58, 59.000 viviendas antes de que termine el gobierno. Y del millón que prometió, nos va a quedar debiendo cerca de 700.000. Entonces, pues, una cosa es la imagen y otra cosa es la realidad. Y es evidenciar eso, así de fácil. ¿Cómo se les puede creer? Y esta es una pregunta para todos ustedes y tienen, creo que menos de un minuto para contestar. ¿Cómo se le puede creer a los uribistas cuando hablan de respeto a la oposición, cuando en el gobierno del presidente Uribe, pues la oposición pues no se le respetó, hasta se le chuzó y todos estos episodios que hemos tenido dramáticos y que también padeció el propio Robledo, que a diferencia de la oposición de hoy, pues no solamente ha tenido el problema con este gobierno, sino con el gobierno del presidente Uribe? ¿Cómo creerle a los uribistas ese discurso? Oscar Iván. Yo respondería, en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno de la seguridad democrática, se dieron los mayores avances de la izquierda democrática. Por primera vez pudieron ir a sitios del país que antes ni podían visitar por la presencia, por ejemplo, el paramilitarismo de la guerrilla. Recordemos las elecciones del 2003, ¿quién las ganó? Por primera vez la izquierda democrática. La política de seguridad democrática le protege la vida, la libertad a los ciudadanos. Y fue en nuestro gobierno donde se dieron los mayores avances de la izquierda democrática en el país. Doctor Carlos Holmes. Además de lo que ha dicho Oscar Iván, yo tengo que decir que yo soy un demócrata integral. Toda mi vida la he dedicado a fortalecer la democracia, como alcalde, como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, como ministro, impulsando procesos de concertación, de manera que ese talante democrático que me ha distinguido toda la vida se suma a lo que es la naturaleza del proyecto de Centro Democrático, que es un proyecto amplio, participativo e incluyente. Doctor Luis Alfredo Ramos. El gobierno del presidente Uribe se constituyó en un gobierno eminentemente democrático, respetuoso, y los colombianos lo aprobaron en su mayoría. Es el presidente que ha salido con la mayor favorabilidad, la mayor aceptación de los colombianos por todas las decisiones que tomó. O sea, que al hacerse el corte de cuentas de los 8 años del presidente Uribe, este gobierno fue favorecido por la opinión de los colombianos. Y eso es lo más importante, porque ahí se tienen en cuenta todas las consideraciones, lo que se hizo en todos los temas, en materia de orden público, en materia de seguridad, de inversión, de vivienda y en el respeto a la democracia y sobre todo en el respeto a la oposición. Doctor José Félix Laforia. La razón por la cual Uribe se ganó el corazón de los colombianos no es otra diferente a que fue un gobierno que ensayó un diálogo social con todos los sectores, más de 400 consejos comunales. Al comienzo la gente iba a protestar indignada, al final seguía protestando, pero con respeto. Y lo hacía así porque siempre tuvo en el gobierno y en quienes participaron del gobierno una actitud abierta para oír la voz del ciudadano, que es la que le permite al gobernante saber hacia dónde enrumbar buena parte de las gestiones del Estado colombiano. Por consiguiente, no fue el gobierno de Uribe un gobierno intolerante, fue un gobierno abierto a todas las expresiones de la ciudadanía colombiana. Francisco Santos. María Jimena y Tocayo, errores se cometieron, sí, y hay gente pagando por ellos. Pero en 3 anécdotas les voy a contar por qué fuimos el gobierno que más respetó y más transformó el tema de las garantías. Yo me encontré con Holman Morris en España, yo estaba exilado por la FARC y él estaba exilado por los paramilitares. Luego él regresó y a mí, como vicepresidente, me tocó darle toda la protección. Recuerdo una vez que me llamaron que estaba amenazadísimo, yo estaba por fuera, eran las 11 de la noche, media hora después tenía policías dentro de su apartamento protegiéndolo. Nos encargábamos de cada una de las amenazas,
de cada uno de las posibilidades de que sufrieran cualquier tipo de atentado. Y durante casi los 8 años, pues pudo decir todo lo que quiso, tenía su programa Contravía y pues expresó su libertad en todo sentido. 2, en el año 2003 tuvimos 2 candidatos a la gobernación sin rivales en zonas paramilitares. Uno en el Magdalena y uno en el Cesar. 4 años después, un candidato que le habían prohibido los paramilitares ser candidato, afro además, del sur del departamento, Cristian Moreno, era gobernador del departamento del Cesar. Y 4 años después, un ex rector de la Universidad del Magdalena, ex ELN, es hoy el alcalde de Santa Marta. Eso es una ampliación inmensa de la democracia. Y el tercer tema, yo me recorrí el país 2 veces, todas las capitales, en un diálogo tripartito, trabajadores, sindicatos y gobierno, con misiones extranjeras, con la fiscalía, protegiendo la labor sindical de muchos colombianos. Las cifras de asesinatos descendieron dramáticamente en ese sentido. Era un trabajo de todos los días. Sí, confrontábamos. A mí una vez en Londres, dando una conferencia en el London School of Economics, vino una niña de ojos azules y pelo negro y me dice, señor Santos, ¿y usted cuántos personalmente ha matado? Yo me quedé sorprendido y era donde uno se da cuenta la imagen que existía tan distorsionada de la realidad. Pues entre el 2002 y en el 2010 la realidad de Colombia se transformó profundamente, especialmente para los más vulnerables y muchos de los que antes morían por esas fuerzas oscuras de extrema derecha, a veces de extrema izquierda, que nosotros logramos disminuir. Me tocó cortarlo. Dele, sí, qué pena. Nos toca terminar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María Jimena. Realmente ha sido un experimento. Este es el primero de muchos debates. Muchísimas gracias, Francisco. María Jimena. Y a ustedes los espero la próxima semana. Esta es una idea que tiene la revista Semana con el propósito que ustedes conozcan, sepan, qué opinan los candidatos que van a ser parte de la contienda electoral de 2014. Muy buenas noches y hasta próxima semana.